Importancia social y cultural del humor, segunda parte, la visión de Diana Monroy. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, su espacio de opinión y participación en el sistema de medios públicos de Bogotá Región. Hoy seguiremos conversando sobre este capítulo del programa Sin Excepciones, de la franja de opinión de Mesa Capital, dirigido y presentado por Carol Ann Figueroa, en el que se analizó el humor basado en el sexismo. Hoy vamos a hacer algo que todo el mundo odia, incluida yo. Vamos a explicar el chiste. Vamos a analizarlo y hacerle autopsia para entender cada una de sus partes y ver si vale la pena dejar de usar algunas de ellas o cambiarlas por otras. Vamos a plantear la posibilidad de rehacerlo, procurando que no deje de ser chistoso. Digo que todo el mundo odia hacer esto, incluida yo, porque es como concentrarse mucho en un truco de magia para no perderse el momento exacto en que el mago esconde lo que se supone que tiene que hacer desaparecer. Es decir, esto equivale a matar la magia y me parece tenaz. Porque ¿a quién no le gusta caerse al suelo muerto de risa? ¿Quién no ama sorprenderse con algo que está sintiendo sin saber muy bien cómo o por qué lo está sintiendo? Me parece tenaz romper ese encanto, pero alguien tiene que hacerlo. Porque, ¿qué pasa cuando un montón de personas se están riendo con los chistes que se hacen sobre otro montón de personas a las que no les da risa lo que se está señalando o diciendo de ellas? ¿Qué pasa cuando la esencia del chiste es avergonzar a otro por ser diferente, cuando la idea es restarle importancia al dolor que otro siente, o cuando lo que logra el chiste es dividir a un grupo de personas entre quienes señalan y quienes son señalados, o entre quienes tienen la posibilidad de hablar y quienes tienen que quedarse callados? Pasa que estamos hablando de humor homofóbico, matoneador, clasista, racista, machista, sexista, transfóbico y un largo etcétera de formas de discriminación que durante décadas han sido la esencia de la fórmula para el humor, pero que en este momento de transformación cultural no solo ya no están dando la misma risa, sino que están nutriendo la cultura de la cancelación y en algunos casos están generando incluso reacciones violentas. ¿Por qué tanto rollo si es solo un chiste? En ese capítulo, del cual acabamos de ver un fragmento, participaron como invitados 3 comediantes profesionales: Pamela Ospina, Diana Medina y Sebastián Rincón. Durante 55 minutos buscaron respuestas a preguntas como ¿por qué nos reímos de un chiste cuya esencia es avergonzar a otros o restarle importancia al dolor que otros sienten? ¿Por qué es exitoso el humor matoneador, clasista, racista, machista o transfóbico? ¿Por qué ha perdurado por décadas el humor que reproduce patrones sociales de estigmatización y discriminación? ¿Cómo y por qué ese tipo de humor retrasa muchas de las transformaciones culturales que estamos viviendo? Con nuestro invitado de hoy conversaremos a partir de ese fragmento del programa publicado en el Instagram de Capital. El comediante está en su libertad de hacer el humor con lo que quiera y decir lo que sea, pero con la responsabilidad de asumir la consecuencia que eso genere. Y la consecuencia no necesariamente tiene que ser un scratch ni una funada en redes, simplemente el darse cuenta que el público no reacciona a eso. Y me parecería que eso es lo más bello que podría pasar cuando un comediante se sube a hacerla fácil, a burlarse del gordito, a burlarse de la y que reciban la respuesta de un público inerte. Creo que es lo más efectivo para decir, hey, por ahí no es. O sea, ve, esto no me va a funcionar. Ahora, hay que ver que hay rutinas también ejecutadas, y aquí voy un poco a la técnica que decía Sebas, y es que digamos que se llega a esos puntos de una manera tan elaborada que es un deleite reírse a pesar de que sea humor negro. Porque la técnica genera... Exactamente, y tú sobreentiendes que no se están burlando ni de la muerte, ni de la vida, ni de la situación que le haya pasado a la persona, pero llegaron a eso de una manera tan elaborada que es divertido. Y la risa, de alguna manera, en mi concepto también parte de la incomodidad del cerebro de no saber qué hacer. O sea, es como recibí esta información y me dejó como atónito, me voy a reír. Y eso no quiere decir ni que seas una mala persona, ni que... Porque en algún momento quizás todos viendo un video de cómo alguien se cae, sea un niño, un viejito, es como, viste esto y quizás ni siquiera es que te estés riendo de que la persona, o de que estés deseando que el niño se lastime cuando se caiga, o que tu compañero en el salón de clase se fue para atrás con el pupitre y tú digas, me río porque lo mío es el placer del dolor de... No, te reíste porque se cayó de una forma en la que te generó a ti como una confusión y terminaste soltando una risa. Una de nuestras televidentes, Diana Marcela Monroy, después de ver este fragmento publicado en el Instagram, comentó:
Excelente espacio. El invitado y las invitadas muy ecuánimes e inteligentes. ¿Cómo encontrar a Diana en las redes? Aunque a nuestra invitada de hoy no le llama la atención ni le divierte mucho el stand-up comedy, se sintió atraída con esta conversación y decidió comentar. Diana Monroy es consultora en temas de infraestructura, docente universitaria, tiene 41 años, nos ve desde aquí de Bogotá y es la invitada de hoy del Defensor de Audiencias. Veamos. Diana Marcela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Buenos días, Carlos, mucho gusto y gracias por la invitación. Al contrario, nos encanta poder conversar cara a cara con las audiencias. Diana, tienes 41 años, eres consultora en temas de infraestructura y docente universitaria. Cuéntanos un poquitito de ti. Yo de profesión soy trabajadora social. Estuve trabajando un tiempo con el distrito, un tiempo largo, en temas de género. Justamente creo que por eso es como el contacto que tengo con el programa y como en general con la programación que tienen ahorita. Hace unos años ya estuve con el tema de infraestructura, yo trabajo con temas del trabajo con la comunidad cuando se hacen vías, pero también hago ejercicio docente. Soy docente hace unos 7 años, soy docente universitaria con todo el tema de desarrollo, territorio, temas sociales, comunidad. Tengo algunas cosas en ciudad, pero pues ya mi pasión ya ha sido más en el ámbito rural y a nivel nacional. Pero básicamente nos trabajamos con el tema de vías. Yo he trabajado también con el tema de hidrocarburos, pero el que más me apasiona es vías. Y específicamente hago estudios de impacto ambiental, todo el tema social, miramos las personas que piensan de la obra, porque la necesitan, qué impactos puede tener, cuidar mucho el tema del agua, cuidar el tema de lo que es la movilidad, impactos al medio ambiente y impactos también positivos, porque pues lo que más me gusta de las vías es que las vías siempre, las personas le tienen más aprecio a todo el tema de las vías, siempre lo necesitan para la conectividad, para el tema de sus productos, lo que siembran, lo que trabajan, la conexión turística. Qué interesante esa perspectiva, porque fíjate que nosotros los periodistas no cubrimos las ciudades de esas perspectivas, desde esas dimensiones de las que tú nos estás hablando. Y esta inquietud tuya por los temas de género, como socióloga, ¿de dónde nació? ¿Cómo nació? Bueno, pues ese es un tema muy personal inicialmente. Bueno, yo asumo como una mujer feminista. Me encontré con el tema de género hace unos años, hace ya unos 15 años, 20 años. Trabajé en temas de investigación en género. La vida me llevó a trabajar con el tema de género en la ciudad. Yo estuve con las políticas públicas de género hace varios años con otros gobiernos. Estuve coordinando programas de implementación de política pública de género en Bogotá. Entonces se juntó mucho mi tema personal de lo que soy, de lo que me conecto personalmente con el tema laboral. Y eso entonces me inquieta. Y de hecho, ahorita también lo pensamos mucho, cómo incorporamos la perspectiva de género a los temas de infraestructura, que ese es un tema nuevo con lo de sostenibilidad, también lo hemos estado pensando. Entonces, también tomé distancia de tema en términos investigativos y en términos laborales hace unos años, pero pues eso ya se le pega a uno y eso ya vive con uno, vive con uno, vive con uno. Entonces, te pones a ver televisión, canales, redes sociales y te conectas. Todo el tiempo estamos muy conectados con lo que está pasando, lo que nos sigue pasando, que siempre hay una posibilidad de retroceder, siempre, siempre, siempre. En todo lo que se gana, retrocedemos. Entonces, digamos, como feminista siempre estoy allí con las alertas. Ojo, mira que está pasando esto, ojo aquí, hay que mirar. Y me gusta el tema, participo en las marchas y estoy muy inquieta. Ahorita no sé por qué se me ha vuelto a despertar mucho más el tema en eso. Entonces veo los programas, estoy leyendo y seguramente siga también con esa línea. Claro, y nos interesa mucho conversar esto contigo, no solamente por tu condición de mujer, sino por tu condición de feminista, que además ha estudiado estos temas y ha ayudado a diseñar la política pública. Nos ayudes a aclarar esta competencia de dos conceptos que a mi modo de ver son distintos, tienen orígenes distintos y expresan cosas distintas e intereses distintos. Equidad de género es una cosa y por eso hay que trabajar mucho. E ideología de género, que a mi modo de ver es un concepto que ha venido surgiendo
para contraponerse a todo el trabajo de equidad de género? No sé si estoy equivocado. Ha habido mucho temor, sobre todo porque pues ya hay mucha apertura, los chicos ya, eso ya, en los jóvenes, eso ya es una cosa natural, ya es una cosa que está ahí, no como moda, no es una moda, es algo que ya se ha hecho una apertura, que ya se puede decir un poco más tranquilamente, y ya mi sobrina tiene sus compañeros, muchos son gays, y eso, en la casa no hay ningún problema con eso. Pero hay mucho temor de normalizar algo que realmente es normal. Entonces, bueno, si tú me hablas de ideología de género, yo sí lo ubico claramente cuando empezamos con lo de las cartillas, las famosas cartillas que generaron la marcha, y eso se conectó fuerte con lo que fue el posacuerdo y con todo lo que es del acuerdo de paz y el capítulo de género que tenía. Entonces hubo mucho temor allí y tuvimos que satanizarlo de alguna manera y lo pusimos como ideología, la ideología de género. Entonces, desafortunadamente también se abrió, yo recuerdo mucho esa marcha contra las cartillas como mi derecho a discriminar, y eso es muy doloroso, eso es muy doloroso. Entonces, a mí me parece lo que he visto con Canal Capital, lo he visto, estaba hablando con una amiga y decir, mira que llevan una línea y es cómo abordamos ese tema sin que nos dé temor. Y lo vemos desde el argumento, desde el conocimiento, y también vi unos programas con chicos, también los mismos jóvenes hablando de eso y desde sus vivencias. Y claro, yo pues ya que ya no soy tan joven, veo a los muchachos cómo lo abordan desde sus lógicas. Lo vi en un programa con los muchachos y yo, ve, qué interesante, desde cada uno, desde su ser, desde su piel, desde su vida, desde su edad, cómo lo podemos ir abordando de una forma más tranquila. Vi uno con el tema de religiones también y cómo vamos colocando las cartas en la mesa sin polemizarlo, sino entendiéndolo. Claro, sí, porque un tema es la lucha por la equidad, que es la igualdad de derechos, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, cerrar esa brecha. Y otra cosa es lo que se ha venido a llamar la ideología de género, entendida como una narrativa que trata de perturbar y desnaturalizar una sociedad patriarcal, mayoritariamente católica, en donde prevalecía la idea de un solo tipo de familia y de un solo tipo de relación posible y de una autonomía de las personas que restringía muchas expresiones de las mujeres, ¿no? Sí, ¿sabes que perdemos oportunidades? A mí me parece un poco como que montar el discurso de odio que implicaría la ideología de género es perder una oportunidad de desarrollo. Digamos, hay estudios que mencionan y nos tienen mucha claridad en que cada vez que tú trabajas con equidad y justicia social, las sociedades cambian, las sociedades se desarrollan, las sociedades son mucho más avanzadas en ciencia, en tecnología, en convivencia, en desarrollo de la ciencia. Entonces sí creo que lo que hacemos es perder una oportunidad y es muy fuerte cómo no sentirse en una sociedad que retrocede y cosas que... ¿Cómo así que a hoy todavía no nos cabe en la cabeza que una mujer sea presidenta? ¿Cómo así que haya un ejercicio de violencia en un colegio y eso lo pasemos como normal? Digo, eso habla de sociedades muy atrasadas, muy atrasadas. Entonces me parece que modernizarlas, avanzarlas, es justamente ese tema de trabajar por la equidad como una oportunidad, pero nos da miedo. Entonces sí creo que lo que hace es perder oportunidades, entonces abrir esos espacios de conversación. Y le decía en el programa que decía, ese tema, yo nunca pensé que hablar de feminismo, hablar de sexismo con el stand-up comedy se abriera. Yo digo, qué interesante porque es ir trabajando en todos los escenarios esas discusiones, ir mejorándolas. Entonces me parece que esa fue la oportunidad del programa. Yo digo, era mejorar lo que ellos llamaban, Diana lo llamaba como la industria. Entonces digo, mira, se están pensando esa industria que es grande, que es entretenimiento, que está generando recursos, que hay todo un público, y entonces digo, es una oportunidad. Para mí es una oportunidad de desarrollar todas las sociedades. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con Diana Monroy? ¿Les parece que en una franja de opinión como lo es Mesa Capital, cuáles deberían ser los formatos periodísticos que garantizan de mejor manera la representación de la diversidad social, cultural, religiosa, política e ideológica? ¿Se animan a comentar la conversación de hoy entre el defensor de audiencias con Diana Monroy, una de nuestras televidentes?
¿Están ustedes de acuerdo o en desacuerdo con los planteamientos de Carolán Figueroa sobre el humor y el sexismo? ¿Se animan a darnos también sus puntos de vista? ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de los debates y análisis en la franja de opinión de Capital Sistema de Comunicación Pública? Pues nos encantaría escucharlos. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Sigamos viendo la entrevista con Diana. Esto último que acabas de mencionar nos lleva ya al tema de conversación por el cual te llamamos y te invitamos a este programa. Sexismo y humor, sexismo y comedia, porque como se comentaba en el programa, muchas de las carreras en el pasado de los hombres se construyeron a base de chistes y de humor sobre las mujeres, situaciones de las mujeres. Los hombres hablando por las visiones del mundo de las mujeres, de sus emociones, de sus condiciones, de sus situaciones específicas, pero eso se ha ido rompiendo y son ahora mujeres las que están acudiendo a su propia condición de mujer, a su propia condición de ciudadanas, para expresar y construir narrativas que inviten a otros a reflexionar sobre los temas de las mujeres. ¿Por qué te gustó tanto ese programa? Bueno, porque a mí la verdad el stand-up comedy no me gusta. No lo disfruto, nunca voy. De hecho, hasta hace poco conocí a un chico que hacía stand-up y lo vi y dije, ve, por fin un hombre que hace cosas distintas. Y incluso pagué y fui. Y estaba reflexionando que pues el stand-up comedy, y perdónenme pues si me equivoco, es que es una evolución de que en lo que en mi época se llamaba la cuentería. Y que se hacía cuentería y allá en la Perola, en la Nacional y en los parques y en Bogotá había todo, bueno, en todo el país había un tema de los cuenteros, los que hacen cuentería. Y yo escuchaba mucho, yo me iba a las marratones, yo iba de todo. Y hasta hace poco decía, carajo, todas las cosas que, los chistes y cosas que contaban eran también muy fuertes, no, no todas. Había uno, lo recordaba ayer, y es un tema de Caperucita Roja, entonces se justificaba. Entonces es que nos han contado la historia de Caperucita Roja al revés, porque es que Caperucita no era tan niña, era una mujer de casi 40 años y no andaba con una capa, andaba con una minifalda. Entonces, ¿cómo así que el lobo, pobrecito? Yo decía, desde eso estamos justificando la violencia y pues claro, yo era muy pelada y no lo reflexionaba. Y entonces, claro, recuerdo que en la cuentería al stand-up hubo un chico que era Gonzalo Valderrama, que él estaba mucho en cuentería y luego terminó en el stand-up. Y yo decía, claro, nosotros ahorita ya no escuchamos cuentería, lo que está ahorita es el stand-up comedy. Entonces yo lo escucho, yo tengo de pronto muy mal sentido del humor, yo lo escucho, a mí no me da risa, no, y el tema de las vulgaridades, pues tampoco, yo no puedo, no sé si es una cosa, pues, personal. Entonces, claro, escuché a este chico hace un tiempo y lo vi yo, por fin alguien que hace unos chistes distintos, y luego vi el programa. Entonces, pues, me llamó mucho la curiosidad. Primero, escuchar a Kevin, también un chico que se están pensando los temas, Pamela se están pensando los temas, y yo no sabía que esto tenía un tema de técnica, de organización, o sea, toda una profesión alrededor de eso, y me gustó mucho las reflexiones que hicieron. Pamela un poco más como una línea, aunque no la he escuchado, ya la tengo en redes, quisiera escucharla, como es un stand-up comedy distinto. Y bueno, y Carol, pues que ya siempre es como tan fina en llevarla, porque comprender lo que es el sexismo es difícil. O sea, uno se puede quedar en que, ay, sí, el chiste machista, pero comprenderlo y entenderlo creo que fue muy chévere como lo llevó Carol, cómo lleva la entrevista y cómo la organiza para entender lo que significa el sexismo en sí mismo en la comedia, que no es tan fácil entenderlo. No me puedo simplemente quedar en que es el chiste que denigra a una mujer o que se pega. No, tiene otras cosas. Cuando hablaba del tema, cómo la comedia también es a partir de lo que somos y de lo que son nuestras sociedades. De hecho, el programa empieza diciendo que un mexicano se comparó con el humor colombiano, veía que
que el humor colombiano era muy machista. Yo decía, carajo, que eso lo diga un mexicano, me parece súper fuerte. Yo viví en México y el estándar que yo escuchaba o alcanzaba decía, es muy feo, es muy feo. Entonces, que digan que el colombiano es más, digo, wow, o sea, más fuerte. Entonces, chévere, yo creo que fue un ejercicio interesante de escucharlas, que se lo han reflexionado, que lo han pensado. Observamos esto, a las mujeres les dan más duro, no sé qué, porque no solamente es el humor que se hace, sino también las mujeres haciendo humor, las mujeres también viviendo, cuando ellas contaban esa experiencia de lo que es estar en la calle en noche. Es decir, las mujeres en el humor no solamente es el chiste que se hace, sino ellas mismas haciendo comedia, cómo les va. Entonces eso me pareció muy, muy, muy interesante, lo disfruté mucho, la verdad. Sí, es sorprendente, pero creo que era Diana Medina y también Pamela también lo contaron, que ellas cuando iniciaron a hacer esto en la comedia fue muy duro. Primero, porque existía y todavía persiste la idea de que las mujeres per se no son chistosas, que ellas como que no están con capacidad de hacer chistes. Dos, que utilizar en el stand-up comedy palabras oeces, vulgaridades y hablar con desparpajo, con text, con palabras y con figuras vulgares, ese era un repertorio reservado a los hombres. Los hombres tenían licencia para eso. Y que para ellas fue muy duro ver cómo al comienzo no se entendía bien eso. ¿Cómo es que ellas como mujeres también pueden apelar a esos recursos para poner a la gente a conversar y a mirarse en el espejo sobre muchas cosas que son indeseables en la sociedad? A mí eso me impactó mucho porque sí, creo que una mujer que utiliza palabras soeces, que son mal vistas socialmente, es una mujer que entra en desventaja frente a otras mujeres que se mantienen impolutas y que jamás dicen una palabrota, ¿no? Claro, nos cuestionan mucho también lo que se nos ha pensado como la esencia de ser mujer. Entonces, que no se nos quite el perfume, que no se nos quiten las buenas formas, que no se nos quiten la delicadeza, ¿no? Que siempre nos han asociado mucho a eso. Entonces, a mí me pareció interesante escucharlas a ellas dos que no tenían la misma línea. Mira que ellas dos hacen stand-up, están en el mismo escenario, pero cada una tiene una línea distinta de pensamiento. Entonces me gustó también dos mujeres puestas allí como conversando. De hecho, incluso yo decía, corporalmente también son distintas, tienen posturas distintas. Decía Diana que ella no se asumía como feminista o le daba miedo de ponerse la bandera, ¿sí? Entonces, yo siento, y Pamela un poco más jugada incluso con el tema de la diversidad. Me gustó esas dos posturas, pero claro, esas dos posturas nos invitan justo a pensar dos formas distintas, dos mujeres pensando escenarios diferentes de cómo hacer comedia y cuestionándolo y poniéndolo a jugar. Y eso mueve la industria misma. Dos mujeres comediantes que, digamos, en el buen sentido de la palabra, entran a darles codazos a los hombres y le digan, hey, dejen que nosotros hablemos sobre nosotras. Dejen de estarnos representando o dejen de estarse parapetando. Es que mi abuelita es tal cosa, es que mi tía tal, es que la fulanita tal, es que mi mamá me dijo, porque todo el tiempo invocaban las figuras femeninas que rodean a los hombres para construir ellos un relato, pararse en un escenario y hablar a nombre de las mujeres. Y ellas salen a sacar pecho a decir, un momentico, llegó el momento de que nosotras seamos capaces de construir nuestras visiones, nuestras percepciones, nuestras realidades, nuestros sentimientos, nuestras emociones desde la piel de nosotras como mujeres. Y eso me pareció muy poderoso, como igualmente poderoso el planteamiento de Diana que tú recogías hace un momento, en el sentido de que el comediante puede decir lo que se le dé la gana, pero tiene que asumir responsabilidades por lo que dice. Claro, porque mira que es pensar más allá de yo voy, hago un buen show y gano dinero y soy famoso. Pero, claro, lo que estás poniendo juego hay que ponerle ojo y hay que echarle ojo. Y también la postura de Pamela era, esto no se puede limitar a que nosotras hablamos de nosotras y ellos no pueden hablar de nosotras. Pero ojo, cuando usted lo haga, entienda qué está haciendo. Y como estamos hablando de públicos y también es un tema masivo,
tienes que identificar si estás poniendo discursos de odio, discriminación. Entonces sí siento que se pone en cuestionamiento y volvemos a las mismas discusiones sobre cómo movemos la equidad de género. Si nos metemos solo las mujeres, no pueden ser solamente las mujeres, tenemos que ir juntos, tenemos que apostarle juntos, pero ojo, cuando usted está acá, usted también que va a jugar. También hacemos reflexiones, también lo observamos, también lo entendemos y técnicamente desde mi saber lo pongo en cuestionamiento. Entonces sí creo que fue muy interesante esas discusiones también de quién habla de quién, ¿no? ¿Quién habla de quién y qué dice? Creo que fue lo valioso del ejercicio, la discusión de los tres. Como defensor de audiencia y dado que estamos transitando vertiginosamente hacia el mundo digital y estamos transitando desde la pantalla tradicional, la señal abierta de televisión hacia las redes, y porque va a ser indispensable que un sistema de comunicación pública como Capital empiece a tener un diálogo voz a voz, cara a cara, en una relación horizontal con las audiencias. ¿Cómo te imaginas tú la relación de Capital con personas como tú, a través de redes, por ejemplo, que ya permite una interacción cara a cara? Pues para mí siempre las redes son provocación. Y me parece que esos extractos y esas partes que se colocan en las redes es un abrebocas para, bueno, en la red no podemos tener todo completamente, váyase al espacio que es más amplio, que está también colgado en YouTube, que está en la televisión, que está ahí. Creo que es un abrebocas, creo que es un espacio, a veces, digamos, también hay que medir las responsabilidades del tema de las redes. Hay discusiones, ¿no?, sobre cómo las redes han incluso aumentado más la polarización. Eso es preocupante. Eso es preocupante. Si una red aumenta la polarización, pues la red tiene que asumir qué está haciendo, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Y por eso este tipo de contenidos que son de alguna manera distintos, y de hecho eso pasó en el que comenté, porque Diana extraen una cosa de Diana donde dice, pues como algo así como, pues que cada quien diga lo que quiera, una cosa así. Entonces, claro, la gente empieza a comentar a partir de eso, ¿no? A partir del pedacito, y yo decía, no, pues justamente toda la discusión fue al contrario, fue al contrario, pero usted, ¿cómo a partir de ese pasabocas, usted se va, entra, se incorpora, amplía, mejora? Entonces, esa es una opción que tienen las redes de provocar. Ahora, entonces, si nos quedamos solamente en la provocación, pues perdemos. ¿Cómo te pareció esta experiencia de que te llamáramos y de que hubiéramos conversado hoy contigo, Diana Marcela? Pues chévere, chévere, creo que no es la primera vez que yo le haga seguimiento al tema de los defensores del televidente y todo, pero sí me he dado cuenta que este tipo de contenidos generan todo esto, generan mucha preocupación. Yo siento que el canal ha tomado más libertad. Y creo que eso también han sido las audiencias, y es que ya tienen más libertad. Entonces sí, yo creo que el canal ya está jugado con eso y me parece bien. Creo que eso también ha sido una apuesta a pesar de los contras que puede tener. Yo creo que en general hay una matriz más conservadora en este país, que todo esto pues les va a molestar. Sin embargo, como lo están trabajando de una manera distinta, más amplia, más en perspectiva, le da ganancia, le da mucha ganancia. Entonces, yo muy contenta con la conversación. Yo, además, es chévere como, oiga, uno lo están leyendo cuando escribe. Yo me sentí que me habían leído, que me habían conversado, y entonces, pues me sentí incluida también, muy contenta con eso, de que no simplemente dejo el contenido y a ver qué pasa, sino que estamos recogiendo. Entonces me sentí pues muy contenta por eso, así que muchas gracias. Qué bueno, qué chévere haber conversado contigo, Diana Marcela, y ojalá nos encontremos en una próxima oportunidad. Y no dejes de comentar la programación de Capital en señal abierta y en nuestras redes y plataformas digitales. Hasta una próxima y de nuevo mil gracias. Vale, Carlos, muchísimas gracias por la invitación también. Y a todo el equipo, que muy buen trabajo, y así pues tendrán conmigo, como soy docente, entonces ya tendré un espacio para difundir con mis estudiantes, con los estudiantes con los que también trabajamos estos temas. Esto hace parte del desarrollo del territorio. Así que muchas gracias por la invitación. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, nuestras audiencias, la Defensoría de las Audiencias de Capital, pues no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co.
Este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Recuerden que también estamos atentos para atender los comentarios que nos van dejando en las redes oficiales de Capital. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.